momentito más. Padre, gracias esta mañana por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, por ese reto, ese desafío que tú has hecho a nuestra vida, a ser discípulos en este tiempo, Señor, y a llevar ese estandarte de tu palabra y ese mensaje que sabemos que sigue cambiando vidas, que sigue trayendo, Señor, paz verdaderamente sobre el corazón del hombre. Esta mañana, Señor, te doy gracias por esta congregación, por los pastores también, Padre, y gracias porque siempre tenemos la libertad en este país de poder proclamar tu verdad. Gracias también, Señor, por poder llegar más allá solamente de la congregación, sino llegar también a través de internet y otros medios a muchas personas, Señor, que necesitan también del conocimiento de tu palabra. Bendícenos esta mañana con el ministerio de tu palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra deje un desafío a nuestra vida, y te damos gracias y sabemos que es tu Espíritu Santo el que guía nuestro corazón y el que nos enseña todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana el tema se llama Seguir a Jesús es una vida de retos. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros comparamos el cristianismo del primer siglo con el cristianismo que vivimos, no digo en este tiempo, sino ya de varios siglos para acá, dista mucho de ser la misma realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cristianismo con el tiempo se volvió religión. Entonces eso acomodó a la gente. ¿En qué sentido? En que ser cristiano era ir a una iglesia, participar de algún tipo de servicio religioso, pues conocer un poco la palabra, etcétera, pero vino a traer como un acomodamiento donde ya los milagros no eran lo diario, donde las cosas sobrenaturales de Dios se miraban de vez en cuando, y aún hasta el día de hoy de repente oímos un milagro y claro, le damos gloria a Dios y nos gozamos, pero no fue así en el principio. Cuando Jesús llamó a cada persona que le siguió, Jesús le hizo un desafío, le hizo un reto, el cual inició con ese llamado. Pero ese solo fue la puerta de entrada. Usted ve los evangelios y le invito a que los lea despacio, bajo esta perspectiva, y se va a dar cuenta que todos los días los discípulos estaban siendo desafiados, estaban teniendo un reto de hacer cosas que normalmente no haríamos. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba que entendieran que la iglesia de Dios es sobrenatural, que la iglesia de Dios va más allá de lo que nosotros siempre tenemos la capacidad de ver. Y quiero mostrarle algunos pasajes de esto. En Mateo capítulo 9, verso 9, cuando Jesús llamó a un cobrador de impuestos llamado Mateo, le dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo. Y nótese, aquí hay un detallito. Dícele: sígueme. O sea, parecería una palabra sencilla en el sentido de que simplemente es un llamado: sígueme. Pero si vamos al contexto en que esta palabra se da y analizamos quiénes son las personas, el quien lo dijo, los que estaban ahí, a quien se lo dijo, y sobre todo entendemos las implicaciones de lo que significaba ese sígueme, vamos a empezar a entender por qué seguir a Jesús es un reto. O sea, estas personas cobraban impuestos para Roma y generalmente eran personas corruptas, siempre se quedaban con una parte. Usted se acuerda del caso de otro publicano llamado Zaqueo, y en medio de su sociedad eran odiados, pero al mismo tiempo eran apreciados. ¿Por qué? Porque eran como una línea de cuello, como le decimos hoy en día. Tenían una comunicación con las autoridades de Roma. Entonces, para un publicano de estos que está sentado cobrando impuestos, que pase alguien que posiblemente, lógico, ya había tenido referencias, sabía de qué se hablaba de él, pero que se detenga y le diga sígueme, es un reto tremendo. Yo quiero que note eso, un reto tremendo.
Es un reto a qué va a decir la gente, un reto a, y si voy a tener que dejar el negocio, un reto a me van a criticar, los religiosos ya me echaron de la sinagoga, ahora me excomulgan. Era un verdadero reto, no era solamente un sígueme. Sin embargo, dice la palabra que aquel hombre se levantó y le siguió, y eso es aceptar el reto. Todo empieza acá. Vamos a ver otro pasaje también que es el llamado, pero todo empieza con ese sígueme, porque es un sígueme que no significa que usted se va a olvidar hoy de la familia y se va a ir a vivir a una montaña, a una vida monástica, ya no va a tener contacto más que con la naturaleza. No, esos han sido los extremos. Jesús dijo claramente: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea que el reto más grande es que el cristianismo que llevamos adentro pueda convivir dentro de una sociedad como la que estamos y pueda permanecer dando luz y siendo sal de la tierra, como dijo Jesús. Ese es el reto. Irse fácil, encerrar por otro lado donde estoy solo con personas que creen igual que yo y que no tenemos problema, eso no es un reto. Ahora, en este punto del llamado, para cada quien significaba dejar muchas cosas, y eso es normal. Claro, como le digo, no era abandonar a la familia ni nada, como algunos a veces lo han visto. En Mateo 4:18 está un llamado que conocemos muy fácil. Andando Jesús en el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Es Mateo 4:18. Porque echaban la red en el mar, eran pescadores, y les dijo: este reto todavía va más allá. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjese que todavía va con elementos más. O sea, no solamente ya es un sígueme, sino que hay otro reto adicional: venid en pos de mí. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un cambio de sistema de vida. O sea, ya no voy a seguir lo que seguía, sino ahora voy a seguir a Jesús. Ese es venid en pos de mí. Y además, cuando les dice os haré pescadores de hombres, siendo estos hombres pescadores, entendían perfectamente lo que aquello significaba. O sea que es un reto: te voy a dar un nuevo trabajo, te voy a dar una nueva ocupación, te voy a hacer pescador de hombres. Fíjese todos los elementos que esto involucra. Dice el verso 20 que entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, la respuesta no se hacía esperar. A mí me da tristeza cuando la gente se hace un llamado y ponen 1000 trabas. Un día de estos tal vez ya casi me llegó. No, o sea, el llamado es el llamado, y cuando llega, más vale que le hagamos caso al Señor. Dice la palabra en el verso 21: pasando de ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y nuevamente la respuesta es la misma. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, hay gente que no sigue a Jesús porque no deja a su padre. Y ahorita le explico qué significa esto. Esto no significa abandonar a los papás o no ayudarlos o dejarlos de amar. Pero muchas veces hay personas que no siguen a Cristo porque están aferrados a la religión de los padres. ¿Es cierto lo que digo, no? Por eso, en el contexto del llamado, el Señor los sacaba de ahí. ¿Por qué? Porque no puede trabajar con nuestro corazón lleno de prejuicios y de aspectos alrededor. Y por eso es que Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque precisamente los primeros que se sienten cuando la persona decide verdaderamente ir en pos del Señor son los de su propia casa. Yo creo que todos lo hemos vivido. Yo lo viví con mi mamá. Gracias a Dios al final se convirtió en sus últimos años, pero al principio fue una guerra, pues. Como yo me había atrevido a convertirme al evangelio, y que pobres mis hijas ya no iban a cumplir con tales y cuales ritos, etcétera. O sea, es una guerra. ¿Por qué? Porque es un reto. Un reto: sígueme. Un reto: ven en pos de mí. Un reto: yo te haré pescador de hombres. Y es un reto
que está siendo dado por una autoridad tal que lo menos que espera es lo que hicieron estos hombres. Al instante, dejándolo todo, le siguieron. Y como le digo, no significa que ahora nos vamos de misioneros a la China, no es eso. Es un renunciar a nuestro propio contexto religioso, muchas veces hasta cultural, y estar dispuestos verdaderamente a seguir a Jesús. Pero como le decía, esto es solamente el principio. Durante todo el tiempo que estuvieron con él, que fueron apenas 3 años y pico, todos los días habían retos. Y eso es lo que quiero que note, retos. Retos donde los enfrentaba con que aprendieran que él era el Señor. Y le digo, cuando somos enfrentados a situaciones que no tenemos la capacidad de resolver, es cuando corremos a pedirle a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pero le voy a decir, es parte del entrenamiento comprender que hemos decidido seguir a un Señor que dijo: para mí no hay nada imposible. Amén. Bueno, veamos el primer caso. Lucas capítulo 5 verso 4. Está Jesús predicando en la barca de Pedro en Capernaum, y cuando terminó de hablar le dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pescar en un contexto de esa época era una tarea cansada. Las redes no eran las de nylon que ahora no pesan y que simplemente las sacan y ya se secaron. No, eran redes tejidas a mano de un material muy grueso, y que además, si no lo limpiaban y lo secaban adecuadamente, se podría. Entonces el trabajo, la mitad del chance era pescar, la otra mitad era lavar las redes y secarlas. Y ellos ya están en la etapa de limpiar las redes. Han estado pescando en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es que los peces suben a áreas donde ellos más fácilmente pueden lograr una pesca. Y fíjese la respuesta de Pedro, verso 5. Le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. O sea, era un día que no habían tenido nada. Unos días sí, otros no, pero ese día no habían tenido nada. Y ya las redes ya estaban listas. ¿Se imagina usted a plena luz del día, con una multitud de gente, que venga alguien que no era precisamente un pescador de aquella región a decirles: boguen mar adentro y echen sus redes para pescar? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama reto, se llama desafío. Ya lo hiciste a tu manera, ahora hazlo a mi manera. Y la respuesta de Simón es una respuesta que siempre ha retumbado en mi corazón: mas en tu palabra echaré la red. Hermano, hay veces en la vida que el reto de Dios es: hazlo como yo digo. Pero Señor, que he tratado, que he luchado, que no he obtenido. Señor, es que ya hice todo mi mejor. Sí, pero te estoy diciendo que lo hagas a mi manera. Ese más en tu palabra demuestra un carácter en Simón Pedro que sí iba a funcionar para lo que lo estaban llamando, hermano. Porque déjeme decirle, hubieron muchas fallas en la vida de Simón Pedro, pero esto Jesús lo está manejando como el tester. Desde el principio está viendo qué puede esperar de él. Y ese más en tu palabra es trascendente. O sea, lo que le está diciendo, las versiones en inglés me gustan. Dicen: if you say, I'll train again. Si tú lo dices, yo trato de nuevo. Y así tenemos diversidad. Lo que significa es: nunca hay un no se puede cuando tenemos la palabra de Dios de por medio. ¿Qué pasó? Usted conoce la historia. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que hasta se rompían las redes. Se tuvieron que mandar a llamar a los otros. El punto que quiero regresar de lo que estamos viendo es el tema del reto. Está enfrentando a un hombre con su conocimiento, con su experiencia, con lo que le pasó. Lo está enfrentando con lo que yo digo, y lo está invitando a que lo haga de la manera que él dice. Y hay muchísimos pasajes en la Biblia donde se reta al hombre así. Entren a la ciudad, vayan a la ciudad y denle 7 vueltas durante 7 días, y el último día le van a dar 7 vueltas. O sea, esos eran retos, hermano.
No llores a mí, le dijo a Moisés delante del mar muerto, del mar rojo. Alza tu vara y entra por en medio. Esos eran retos, y no retos chiquitos, hermano. Porque le voy a decir, Jesús no te va a hacer retitos, te va a hacer retos, te va a hacer desafíos. Y no vamos a ver la gloria de Dios si no nos atrevemos a tomar esos retos. Llega delante del muerto varios días, quiten la piedra. Ese era un reto, hermano. No, pero mira que ya tiene 3 días que ya hiede, que si hubieras estado, quiten la piedra. Hermano, muchas veces no vemos la gloria de Dios porque no sabemos quitar la piedra. Vamos a seguir viendo ejemplos. Lucas capítulo 6, verso 6. Aconteció otro día de reposo, que entró en una sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre con una mano seca derecha, la mano derecha seca, o sea, la tenía muerta. Para Israel era muy significativo alguien que era cojo, manco, ciego, porque siempre existía el prejuicio religioso que algo malo había hecho él o sus padres. O sea, la forma como ellos explicaban cualquier desgracia, especialmente en las enfermedades, era: este pecó. Y eso lo vemos en el libro de Job, precisamente toda esa cultura de pensamiento que a cualquiera que le pase algo es porque hizo algo malo. Ahora, por esto mismo, una persona que tenía un defecto de esta naturaleza, lo último que hubiera querido es irlo a sacar a media sinagoga, que se lo vieran. Quiero que entienda eso. ¿Qué sucedió? Vino el hombre y se atrevió a aceptar el reto, porque el reto de Jesús fue: extiende tu mano. Dice el verso 11, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Hermano, si muchas veces no hay sanidad en nuestro corazón, no estoy hablando solo del tema propiamente de la sanidad física, sino hay muchas cosas en nuestra vida que no son sanadas porque nos da vergüenza sacarlas delante de Dios. ¿Es cierto lo que digo? No. O sea, ese extiende tu mano era un reto, era un desafío. Ponlo aquí. Mire, hermano, cuando usted va con el médico porque tiene un problema, no va a podérselo ocultar. Si no, mejor no vaya. O sea, ahí va a llegar a enseñarle lo que sea porque tiene un problema. Entonces, extiende tu mano es un reto a vivir una vida de transparencia con Dios, hermano. Una vida donde ponemos delante de Él nuestras cosas, nuestras intimidades, nuestra situación, porque sabemos que Él tiene una solución, sabemos que Él lo puede hacer. Y muchas veces la gente se escuda en Dios: ya sabe lo que yo necesito, yo no tengo que decírselo, el Señor es omnisciente. No, es cierto, pero el Señor dice: extiende tu mano. ¿Me explico? ¿Qué sucedió? Usted ya sabe la historia. Dice: él lo hizo así y su mano fue restaurada. No era fácil eso, hermano. ¿Por qué aquella mujer con flujo de sangre vino escondida y en medio de la multitud medio le tocó el manto? No quería ser expuesta, definitivamente. Además, desde el punto de vista de las leyes de Israel religiosas, hasta la podían haber matado a pedradas por el tipo de problema que tenía y andar pegada a la demás gente. El punto es: hay un reto a sígueme, un reto a extiende tu mano, un reto a ven en pos de mí, un reto os haré pescadores de hombres. Nótese que todos son retos, todos son desafíos. Lucas capítulo 8, verso 9. Estaba aún hablando Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué había pasado? Había venido el principal de la sinagoga, usted se recuerda, se llamaba Jairo, había venido a buscar a Jesús. Y eso significaba mucho. Ese es un reto tremendo. ¿Por qué? Porque los religiosos ya eran enemigos abiertos de Jesús. O sea, este hombre lo podían echar de la sinagoga y del puesto que tenía por haber ido a buscar a Jesús.
Todavía Nicodemo lo hizo de noche para que no lo vieran y posiblemente entrapujado para que no se dieran cuenta que había venido a buscar a Jesús. Este viene abiertamente, está la multitud y viene a buscar a Jesús y le viene a rogar por una hija que se está muriendo. Y de repente viene alguien de la casa, dice el principal de la sinagoga, y le dice: ya no molestes más al maestro, ya la niña ya se murió. Ahora, el reto de haber venido, el reto de haber pedido, no se queda en el aire para Jesús. Dice la palabra, oiga, oyéndolo Jesús, verso 50, le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Ahora, hermano, después del sígueme, el segundo reto más grande que el Señor hace a nuestra vida es este: no temas, cree solamente. Hermano, ¿cuántas situaciones diarias? No voy a decir semanales ni mensuales. ¿Cuántas situaciones diarias no nos producen temores? Que las noticias, que vimos esto, que aquello. Mire, una de cosas que pasan todos los días y sabemos que Dios nos guarda, pero realmente el reto de creer es un reto diario. Es un reto en la mañana cuando despertamos, en la noche cuando nos acostamos. Es un reto bajo toda situación y circunstancia. Es un reto, como dice la palabra en Hebreos 11 de Moisés, de sostenerse como viendo al invisible. Eso es exactamente. No temas, cree solamente. O sea, ¿se imagina usted esta palabra a un padre que las noticias son: ya no molestes más al maestro, ya tu hija ya se murió, ya, lástima que no vino, ya no hay nada que hacer? Pero le dice: no temas, cree solamente. Y ese es un mensaje, hermano, este reto a que nunca podemos decir que haya una situación que se le fue de las manos a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Por qué cantamos que ni la muerte ni la vida, y está en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios? Porque no hay nada que escape a la mano de Dios. Amén. Y este hombre se atrevió a creer, porque cualquiera hubiera reaccionado: bueno, Señor, muchas gracias, lástima que no viniste, pues ahí nos vemos. Y hasta se hubiera quitado el clavo. Ojalá que no me hayan visto que vine, porque si no van a pedir el puesto en la sinagoga. No, se va con él. Se va con él, y cuando llega, usted sabe la historia, la gente lloraba. Un mundo que no cree es un mundo que vive llorando. Y cuando oyeron la palabra del Señor, entonces se burlaban. O sea, ¿no ha visto que esas son las reacciones? Usted en medio de cualquier situación dice: no, mire, pero creamos en el Señor. O se enojan, o se burlan, o se ríen. ¿Qué pasó con los espías que regresaron a informar de la tierra y dijeron: pero no podemos, somos langostas? Se enojaron con los que dijeron: sí podemos, porque el Señor está con nosotros y de ellos se ha apartado. ¿Sí o no? O sea, es un reto vivir en medio de una sociedad que no cree, hermano. ¿Cuántos sabemos eso? En una sociedad que cree que congregarse en una iglesia y cumplir con ciertos ritos religiosos es ser cristiano. Entonces ya usted que ama a Dios, que le canta a Dios, usted que va varias veces a la semana a un estudio bíblico, usted que pasa oyendo alabanza, entonces ya está echado de fanático. Ah, no es que se le lavaron el coco ahí, es que ese es fanático. O sea, es un reto, hermano. Los jóvenes, hay bullying en las universidades y en las escuelas cuando confiesan verdaderamente que son cristianos. Ah, como no el santón, ah, como no sé qué, ¿cierto o no? Pero ¿sabe cuál es el reto? Ser fiel. En los trabajos, a mí me pasó. Cuando yo me convertí al evangelio, los grandes amigos de parranda y de chupe empezaron: vos, ¿y qué te pasó? O sea, ¿me entiende? Qué raro vos, pero de una vez ya te trabaste, así de una vez. Una vez me dijo un jefe: usted así con esa su mentalidad nunca llegará a nada. Bueno, pues llegué al segundo del mero mero. ¿Qué es lo que sucede? Es un reto. Todo es un reto. Nuestro testimonio. Si usted está en negocios, hermano, es un reto ser correcto,
balanza correcta. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la gente dice no sea baboso. Perdóneme la expresión, pero así le dicen, ¿no? No sea baboso, usted, este mundo es de los listos. Sí, los listos los estamos viendo caer ahorita. Esos eran los listos de este mundo. Amén. Y con un elemento que muchos no han visto. Dice la Biblia que la mejor herencia que usted puede dejar es el buen nombre. Imagínese, hermano. Tremendo eso. Es un reto ser cristiano. Aquí todos contentos con la palabra y que Osberto siga ahí cantando y nos gozamos. Pero en el mundo no. En el mundo hay tanto tiempo que se tardan ahí. A mí me lo decían al principio: usted no le basta ir a la iglesia un día, hombre, ya va 5 y 6 días. Pobres sus niñas, me decían, solo metías ahí. Ahora bien casadas las dos con pastores y siervas de Dios. ¿Me entiende el punto, hermano? Es un reto vivir la vida cristiana. Es un reto ser correcto en medio de una generación incorrecta. Es un reto decir la verdad en medio de una sociedad de mentira. ¿Es cierto o no es cierto? Que la gente sabe. ¿Quién te lo dijo? El hermano tal. Ah, bueno, hay que creerle. Dice, ese siempre dice la verdad. Qué bonito que digan eso de usted, ¿no? Pero qué terrible que digan, ¿quién te lo dijo? Fulano. Ay, vos, a ese no le creas ni el café que se toma. Sí. Y ¿sabe qué es lo peor? Que a veces de esos hay en las iglesias también, hermano. Lucas capítulo 9, verso 9. Habiendo reunido a los 12 discípulos, este es el tercer reto en la gradación, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y oiga el reto: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis pan para el camino, ni bordón, ni alforja, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Hermano, este era un reto. ¿Quién en ese tiempo salía de viaje sin bordón, pan, alforja para el camino? Nadie. ¿Por qué los manda así? No, ya vio, hermano, no debemos llevar nada. No, eso lo hicieron después una cosa torcida, creyendo que eso es más espiritual porque no tenés ni qué comer. Eso no es de Dios. Pero en este momento el reto es: ok, ya vieron conmigo, ya caminaron, ya vieron echar fuera demonios, ya vieron sanar enfermos. Bueno, estamos listos, ahora les toca a ustedes. Por eso no fue con ellos. Y hermano, hay muchas veces en nuestra vida que no es que Jesús no esté con nosotros, porque dijo: no te dejaré ni te desampararé nunca. Pero hay muchas situaciones en que vas a tener que ser tú el agente de cambio. Vas a tener que ser tú el que tome el privilegio, el que tome esa autoridad de ir en el nombre de Jesús. Ese es el reto. Primero lo llama, después los enfrenta a una serie de situaciones para entrenarlos. Y ahora, bueno, vamos con el primer round. Fue la primera vez que los mandó solos. Y regresaron emocionados. Señor, los demonios se nos sujetaban y las enfermedades salían. Y por eso le digo, la vida cristiana de hoy dista mucho de la vida cristiana en el principio. Hoy usted no mira milagros todos los días. Y hasta un milagro es una cosa de eso. Ah, qué bendición a la hermanita tal la sano. Pero hay hermanos que viven de otro tipo de testimonios. Sí, pero yo conocí un hermano que oraron por él y se murió. Esa es su fe. Ah, mire, yo conocí otro, mire ese pobre cómo amaba y hizo de todo. Y al final, mire, nunca se le arregló el problema. Mire, si usted quiere creer esos testimonios, yo prefiero creer los del poder de Dios. Amén. Hubieron retos a gente que incluso no eran discípulos. Y retos que parecerían sencillos, pero que era una forma de entrenamiento. Juan capítulo 2 verso 7, en las famosas bodas de Caná de Galilea, que fue las primeras veces que el Señor se manifestó. Les llegan a decir que se acabó el vino. Una fiesta de casamiento que eran 8 días de parranda y sin vino. Y era un vino de baja, pues no era, no cree usted tampoco que eran los botellones de XL de hoy. No, era un vino suave.
pero por eso la gente pasaba, porque era lo que tomaba durante las fiestas. Ahí no habían cajas de Coca-Cola ni de esas otras cosas, por eso tomaban ese vino. Pero se terminó y todo el mundo acostumbraba a sacar ese vino, el bueno, al principio de la fiesta, para que todos dijeran: qué buen vino, que esta fiesta sí vale. Y el malo lo sacaban al final, como diciendo: ya ahorita ya ni se dan cuenta. Sí, esa era la costumbre. Entonces, por eso le digo, mire, hay un tema que es importantísimo para todo esto y se llama usos y costumbres de las tierras bíblicas. Es entender los trasfondos de esto. Viene Jesús y les dice: habían unas tinajas que servían para la purificación. Eso que significa unas tinajonas de ese tamaño. Y les dice: llenad las tinajas de agua. Mire, cuántas excusas, cuántos razonamientos no pudieron haber tenido. Pero ¿por qué me manda a llenar las tinajas si lo que no hay es vino? ¿Y para qué voy a llenar las tinajas si la gente no quiere agua? No sé, mucho chance. Imagínense llenar la gran tinajona, después nadie se la toma. Siempre somos dados a poner 1000 excusas cuando Dios manda algo. ¿Es cierto, no? No, Señor, mira, yo no le voy a hablar porque ni me va a creer. Sí, ni siquiera ha intentado. No, mira, Señor, es que hoy juega el Barça, hoy sí no. ¿Me entiende el punto? Siempre hay alguna cosa para no hacerlo. Pues esta gente llenó las tinajas y Jesús les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. ¿Sabe usted que el peor reto no fue llenar las tinajas? Fue llevárselo al maestresala, porque ellos sabían lo que habían echado en la tinaja. Y llevar de ahí, sacarlo, ya me imagino en el camino, en la cara te lo va a tirar, se va a poner bravo, porque le estás llevando a probar agua. Pero era el mejor vino que se había producido. O sea, lo que quiero que note es el reto de llenar la tinaja y el reto de sacar de ella. ¿Quiere ejemplos como este? Se está muriendo todo el mundo de hambre, hay una gran sequía en Israel por un mal rey llamado Acab. Y Dios manda a su profeta Elías a una tierra de los gentiles arribita, que era Sidón, y le dice: búscate una viuda. Ya decir viuda ya era decir pobre, y dile que te dé de comer. Y no había que comer. Y la señora está recogiendo unos sus palitos y llega a él y le dice: hazme una torta y dame un vaso de agua. Y la señora le dice: bueno, solo me queda un poquito de aceite y un poquito de harina. Estaba yo preparando para hacer una torta con mi hijo y después morirnos de hambre, pues. Mire la situación. Y le dice el profeta: dice Dios que el aceite no bajará, ni la harina escaseará. Y pasaron años de sequía y seguían sacando harina y seguían sacando aceite y seguían haciendo panitos. Ese es el poder de Dios. Pero ¿cuál es el reto? Use lo que tiene. El reto es a usar lo que tenemos, no importa de qué tamaño sea. ¿Me entiende? Y de eso vamos a ver un pasaje también más adelante, que fue otro entrenamiento de los propios discípulos. Hay uno en Juan 4:49 que es interesantísimo. Un oficial del rey oyó hablar de Jesús, pero estaba a 12 horas de camino donde él estaba y tenía un hijo gravemente enfermo. Y aquel hombre toma la decisión de caminar e ir a buscar a Jesús. Y su corazón creía que Jesús lo podía sanar. O sea, que lo que necesitaba era irlo a traer. Y lo llega a buscar y dice en el verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y quiero que note la respuesta de Jesús: ve, tu hijo vive. Amén. No le dijo: sí, vamos. Hubieron casos en que fue, pero aquí le dice: no, ve, tu hijo vive. Hermano, ¿cuántas veces no somos retados a que la situación dice una cosa y la palabra dice otra? Nótese que aquí hay un detalle en el versículo muy importante. Dice que el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. En otras palabras, más en tu palabra. Esas frasecitas, mire, los evangelios están llenos de milagros y la gente los ve y los conoce, pero no se detiene a ver por qué aquella persona alcanzó aquel milagro. Aquí es sencillo.
ve, tu hijo vive. Y el hombre le creyó a la palabra. Imagínense, a 12 horas de camino donde estaba el hijo, viene cansado, encuentra a Jesús, le pide que por favor vaya a sanarlo, y el Señor solo le dice: ve, tu hijo vive. Yo me imagino en ese momento, se imagina usted el choque. Yo pensé que iba a venir, yo pensé así como Naamán, que le dijeron: vete a lavar al Jordán, y dice: yo pensaba que el profeta iba a salir, iban a abrirse el cielo, tocar trompeta a los ángeles, y el hombre le iba a destilar aceite en la mano y me iba a tocar y la lepra se iba a ir. No, no es así, ¿me entiende? Lo que le mandaron a decir: vete a lavar al Jordán, y se acabó. Y cuando él hizo, ¿qué pasó? Pues este hombre creyó a la palabra. Ese es el reto, hermano, en un mundo de tecnología, en un mundo donde creemos que ya tocamos a Dios porque las comunicaciones son muy rápidas y porque tenemos todo en el smartphone. En ese mundo mucha gente cree que la Biblia ya pasó de moda, pero la Biblia sigue tan vigente porque es de aquel Dios que no cambia ni muda. Amén. ¿Qué sucedió? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía a la ciudad donde vivía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas: tu hijo vive. Y él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el hombre entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Es el reto de creer sin ver. Amén. Por eso Jesús, cuando vino don Tomasito y le dijo: si no veo, si no lo toco y lo veo, no creo, se le apareció y le dijo: ven acá, mete la mano aquí en el costado, mírame. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Hay mucha gente que cree que decir soy como Tomás lo van a aplaudir. No, Jesús no vino a felicitar a Tomás, lo reprendió por incrédulo, hermano. Dice: no, mire, hermano, es que hay que ser como Tomás, dice. Pero no son ni siquiera como Tomás, porque Tomás después fue y predicó el evangelio. Ahora, este reto de hacer, obedecer y creer lo que el Señor dice sin necesidad de ver nada, es uno de los retos más grandes de la vida cristiana. ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué vivimos? Porque creemos en su palabra, porque creemos que lo que su palabra dice es verdad. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, mi amado. ¿Quién de ustedes vio físicamente en la cruz a Jesús? Nadie. Si alguien levanta la mano, lo ministramos, hermano. Nadie. Incluso el otro día con Ángel tuvimos el privilegio de estar en el Gólgota en Jerusalén. Pero no, eso no es que ahí estaba la cruz y todo. Pero le digo una cosa, mi amado: ¿cuántos sabemos que es cierto que murió por nuestros pecados? ¿Les arde el corazón o no? No, Señor, si yo no veo, dame una visión. No, usted lo cree y no sabe ni cómo lo cree, pero es una palabra que arde en su corazón. ¿Es cierto o no? Es una palabra que aunque el diablo venga y te diga: te vas a ir al infierno, no, soy comprado y limpiado con la sangre preciosa de mi Cristo. Juan 5:6. Mire otro reto. Cuando Jesús vio acostado, era un pobre hombre que tenía ahí 38 años de estar enfermo, imagínense, en el estanque Siloé, y supo que llevaba ya mucho tiempo. Mire la pregunta: ¿quieres ser sano? La pregunta era muy directa. Está tirado, está enfermo, tiene 38 años de estarlo. Bueno, la pregunta: ¿quieres ser sano? Y mire lo que le respondió. Se puso feliz: sí, Señor, qué bueno que veniste, sí, quiero ser sano. No, le empieza a explicar por qué no puede ser sano. Hay gente que usted está orando por ellos y empieza: pero hermano, ¿será que Dios tal cosa? Pero mire, a mí me dijeron, mejor dejémoslo ahí. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Mire lo que le contesta. Señor, le respondió el enfermo: primero, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, para este hombre el paradigma así encuadrado
labrado era: solo se puede ser sano ahí en el estanque, ninguna otra forma. Y segundo, tiene que haber alguien que me lleve. Y tercero, cuando baja un ángel y le hace así al agua. O sea, ahora entiendo por qué estuvo 38 años ahí, hermano. Hay gente que tiene 38 o más años de estar ahí, porque si Dios no lo hace como ellos dicen que lo debe hacer, nunca lo va a hacer. Ese es el punto de acá. Y dice la escritura: oiga, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua, entre tanto que voy otro desciende antes que yo. Y a una cosa que aquí hay que reconocerle a este hombre: ¿quién tiene la paciencia 38 años de estar esperando que alguien lo cargue para que lo meta en el agua a tiempo? O sea, si algún mérito tenía, era la paciencia, hermano. Pero déjeme decirle, hay gente que tiene paciencia porque no tiene fe. Entonces prefieren aguantar el aguacero. Dios sabrá allá en su tiempo. No, si el tiempo ya fue en la cruz, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos sanados. Ahí no dice que seremos ni que llevará, ya lo llevó y hace 2000 años. O sea que ya estamos bastante atrasaditos. Amén. ¿Qué sucedió acá? Que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese que eso no tiene nada que ver con la forma que él creía que iba a ser sanado. El reto es ese, porque no dice que la persona primero lo levantó y cuando ya hizo sus cuantas, sentadillas, entonces le dijo: ahora toma tu lecho. No, ahí estando tirado donde estaba, le dijo: levántate, toma tu lecho y sigue, vete a tu casa. Y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado y tomó lecho y anduvo. O sea, es el reto de la sanidad, el reto de creerle a Dios, el reto de actuar conforme Él quiere que actuemos. Recuérdense que la palabra dice que Dios hace las cosas que no se ven, de las cosas que se ven, de las que no se veían. Y por eso en ese mismo contexto dice que andamos por fe y no por vista. Y la fe es la convicción de lo que se espera, ¿me entiende? O sea, son elementos claros. Pero nosotros queremos darle vuelta y decir: hasta no ver, no creer. Por eso muchas veces no vemos, hermano. Amén. Miremos otro caso. Juan 9:6. Este caso es muy especial. Una de las lecciones más grandes que tuvieron los discípulos es que Jesús no tenía patrones de sanidad. Por eso hoy en día pues creo que es bueno poner que mire, la primera etapa es esta, la segunda, la tercera, la cuarta. Pero a veces encajonamos a Dios. Y mire, este es un caso bien especial. Le traen un ciego de nacimiento a Jesús. Y dice la palabra, oiga, esto es interesante: escupió en tierra e hizo lodo. O sea, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. O sea, ya por aquí ya se salió de cualquier patrón que hubiera esperado cualquiera. Porque no solo le puso las manos, no, él quería hacerlo con lodo. Yo tengo mi teoría: somos de tierra y lo que le estaba haciendo son los ojos que no tenía. Ahora, ¿qué sucedió? Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Ahora, imagínese, primero lo manda a echarle lodo y que se vaya a un estanque a lavar los ojos. Y el hombre seguía ciego. Yo me imagino la gente pensaría: ay, este pobre solo le llenó de lodo la cara al pobrecito. ¿Sí o no? Y otros: ¿y este qué le pasará? Se cayó el pobre como es ciego, porque aquí iba caminando ahí con la cara ahí en el lodo, preguntando: mire dónde está el estanque Siloé. Pero mire la fe del hombre, el reto de no ponerle paradigmas a Dios, el reto de creer que lo puede hacer de una manera distinta, el reto de aceptar que Dios es Dios. Si Él me echó lodo, Él sabe por qué, y si Él me mandó que vaya allá, yo voy a ir. Al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Y tenía todo que ganar. Y le digo, hay otros ciegos más listos. El de Jericó, ese es
gritaba: Jesús, hijo de David. Lo callaban. Los mismos discípulos: mira, Señor, calla como grita. Pero sabía lo que quería. Ese es el reto de creerle a Dios. Se fue, se lavó y regresó viendo, dice la palabra en el verso 7. Ahora, los vecinos que antes le habían visto ciego estaban asustados. Y este no es el que se sentaba y mendigaba, pues. O sea, la gente tiene testimonio, hermano, pero a veces no quieren creer. No, a ese le pagaron para que se haga el ciego. No, ese estaba bien, él después se hizo el ciego. Bien. Mire, si alguien quiere ponerle barreras para no creerle a Dios, pobre por él. ¿Me entiende? Veamos otro caso. Juan 11:38, la muerte de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este reto es tremendo, hermano. Ese quita la piedra, eso tiene una de significados y cosas que usted no se imagina, porque es una confrontación entre la realidad natural y lo que el Señor dice, pero así de las más crudas que usted encuentra. Una confrontación. Esto es enfrentarnos con lo que te dice la lógica, con lo que te dice la ciencia y lo que usted quiera, versus lo que el Señor está mandando. Así de sencillo. Y le voy a decir, Pedro era un buen ejemplo de eso. Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y ve el mar haciéndose así y se baja a caminar en el mar. Ese es el reto de confrontar las cosas, las situaciones de lo que vemos con lo que Dios dice. Pues en este caso, la misma Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya llegué desde 4 días, como diciéndole: mira, ahorita nos vamos todos de por aquí. O pensando: Señor, ya no hay nada. Ahora, déjeme contarle un poquito el contexto de este pasaje. A Jesús le llegaron a avisar que estaba enfermo Lázaro varios días antes, o sea que no se había muerto. ¿Y sabe lo que hizo? Lea Juan 11. Dice que habiéndolos oído, se quedó ahí. ¿Qué hace usted si le vienen a decir que su pariente tiene una emergencia? Ahí llego en la tarde, solo voy a esperar a los del retiro. O se va ahorita mismo. Pues Jesús no, se quedó. Y a los varios días se levantó, dice la escritura. Miren, es que hay cosas ahí que hay que entenderlas, hermano. Y les digo: Lázaro duerme, lo vamos a ir a despertar. Fíjese la pregunta. Y luego les dice: y me alegro de no haber estado ahí para que crean. O sea, en otras palabras, ya saben que resucito, ya saben, que sano al enfermo, ya saben que echo fuera al demonio, y eso ya lo saben. Pero ahora los voy a retar a que aprendan que yo tengo poder sobre la vida y la muerte. Por eso dejé que se muriera, para que se den cuenta que aún un muerto 4 días lo puedo sacar de ahí. Esa era la enseñanza. Y todavía por ahí dice que un discípulo le dijo: pasemos con él para que también nosotros muramos. Muy religiosón, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Oiga, otra vez. Jesús le dijo: no te he dicho, o sea que no era la primera vez, que si crees, mire la clave, verás la gloria de Dios. Y mire, yo sostengo una teoría. ¿Por qué le llamó Lázaro, ven fuera? Y no solo le dijo ven fuera, porque se le resucitan todos los muertos del cementerio, hermano. ¿Es cierto o no? No, muchachos, usted todavía no. Hasta la final trompeta. Ahorita vengo solo por Lázaro, porque es para que la gente aprenda. Es un reto, hermano. Ese es un reto, y un reto tremendo. Imagínense confrontado con la misma muerte, porque ya había habido resurrecciones. El hijo de la señora de Naín, que llevaban a enterrar, la misma niña de Jairo. Pero este es un caso de 4 días. O sea, lo que les estaba enseñando: miren, no hay tiempo, no hay días, nunca está afuera, porque Él es el Señor de la vida y la muerte. Y el que viva, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Me entiende el punto? Por eso es que, aunque nos cuesta, ya pasé por ahí varias veces, aunque nos cuesta asimilarlo, mi amado, aún la muerte es victoria en Cristo Jesús.
No es fácil tener un ser querido enfrente y estar alabando a Dios. Pero cuando sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada de lo porvenir nos pueden apartar de su amor, que es en Cristo Jesús, hasta eso cambia la perspectiva de las situaciones. A mí el Señor me hizo algo, le cuento. Cuando murió mi madre, pues iba a haber un servicio en el cementerio. Y yo invité a un hermano muy amado que llegara a predicar. Y se atrasó y no llegó. Y me dicen mis hermanos, predica vos. Se da cuenta el momento y todo. Y prediqué algo de esto. ¿Sabe por qué? Porque ya no es tampoco lo que tú sientes, es lo que el Señor dice. Ya es algo que trasciende más allá de toda situación natural. Hago un resumen de esto, hermano, para terminar esta mañana. ¿Cree usted que la vida con el Señor es aburrida? Porque hay gente, ay, qué aburrido, iba a la iglesia y unos cantos, ¿me entiende? Y por eso le ponen salsa a los tacos con otro tipo de música, por lo menos para menear el esqueleto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y si alguien predica ya más de 15, 20 minutos, ¿y a qué hora se va a terminar? ¿A que sí? Mire, a mí me gusta que la gente sea como el pueblo en el libro de Nehemías 8. Les dieron la palabra del alba al mediodía y todo el mundo estaba poniendo el entendimiento ahí. O como los que oían disertar a Pablo, hasta se le durmió uno y se le cayó de un tercer piso, porque dice que pasó toda la noche compartiéndole la palabra de Dios. Yo predico una hora o un poquito menos, ya estándar. Pero le digo, hay gente que se aburre, gente que, ay, ¿quién predica? Ay, ese hermano cómo se tarda. ¿Es cierto o no? Hermano, la palabra es viva. La palabra es viva y es vida. Amén. La palabra debe hacer arder nuestro corazón, como aquellos de Emaús que cuando venía le dice el uno al otro, no nos ardía cuando nos decía. Hermano, si usted se va de la iglesia a su casa como vino, triste, aburrido, pensando que esos de la carrera, ojalá ya no cerraron las calles, usted se debe ir con ardor en su corazón. Usted se debe ir esta mañana diciéndole, Señor, ¿dónde está el próximo reto? ¿Dónde está el próximo desafío? Porque somos discípulos de Jesucristo. Vamos a orar, amén. Cierre sus ojos un momentito. Hermano, ¿hay alguna situación, alguna circunstancia, algún problema, alguna enfermedad, algún problema familiar, algún familiar que anda fuera de los caminos, cualquier situación? Yo te invito esta mañana a que te atrevas a aceptar el reto de creerle a Dios. Amén. Mire, hermano, que ya he orado y nada ha pasado. Bueno, Pedro también estuvo trabajando toda la noche y le dijo, más en tu palabra. Y esta mañana yo le quiero dejar el reto de vivir una vida verdaderamente viendo la gloria de Dios. Una vida donde los testimonios no sean esporádicos, sino sean el pan nuestro de cada día. Una vida donde aquel Señor que decidimos seguir, aquel Señor que decidimos ir en pos de Él, nos vaya forjando cada día para ir viendo su gloria. Amén. Póngale esta mañana a sus pies cualquier situación. Póngale esta mañana ese familiar, tal vez hijo, tal vez hija, y dígale que se atreve a creerle, que se atreve a remover piedras de incredulidad, que se atreve esta mañana a ir creyendo que Él se lo dijo, que se atreve esta mañana a echar nuevamente la red. Hermano, hay casos de casos de casos. Y lo único que no encuentro es que Jesús no haya podido. ¿Me entiende el punto de esto? Padre, gracias esta mañana por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por ese reto que hiciste un día de que te siguiéramos. Gracias por ese reto, Señor, de estar siendo formados. Como dice tu palabra, esa buena obra que tú empezaste en cada uno de nosotros la estás continuando hasta el día que regreses.
Señor, queremos atrevernos a creer. Queremos decir más en tu palabra. Queremos, Señor, verdaderamente ir como aquel siervo que tenía enfermo a su hijo y creer y tomar esa palabra e ir hacia adelante. Creemos, Señor, como aquellos siervos que recibieron. Queremos atrevernos a quitar las piedras que evitan que tu palabra entre a lo profundo de nuestros problemas. Queremos, Señor, extender nuestra mano, nuestra debilidad, nuestros problemas delante de ti sin ninguna vergüenza y saber que tú tienes la solución y que tú puedes sanarnos, Señor. Gracias esta mañana. Bendice este pueblo, bendice los pastores, bendice, Señor, los alabadores, los encargados de niños, todo aquel que te sirve en este ministerio. Bendice mis hermanos Pulido y gracias por tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.